Saludos, hermanos. Continuamos con los estudios de la clase de Hebreos y ahora llegamos al capítulo 11, que yo diría es como el capítulo estrella del libro de Hebreos, ¿no? Llegamos al mero, al corazón de qué se trata el libro de Hebreos y el gran capítulo de héroes de la fe con un argumento de la fe y es un capítulo bastante famoso, ¿no? Empezamos en capítulo 11, versículo 1 y 2, y a esto lo vamos a tener que comer en mordidas chiquitas porque hay tanto aquí, ¿no? Hebreos 11, 1 a 10 empieza diciendo, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Tanto aquí, en los primeros versículos, ¿no? Dice que la fe nos da una definición. Y pocas veces en la Biblia uno recibe una definición de lo que es algo, ¿no? Y aquí tenemos uno de la fe. La fe es algo, obviamente, súper importante en la vida cristiana. Y lo que es y cómo entenderlo. Y nos da dos claves aquí en el principio. No trata de explicar todo lo que es la fe, pero nos da claves importantes aquí. Hay mucho más que fe, vamos a hablar de eso en un minuto. Pero empezando con estos versículos, dice la garantía de lo que se espera, ¿no? Y es decir, que es una confianza porque es algo garantizado que no ha pasado todavía, pero ya lo estás esperando. Y hay un concepto en el Nuevo Testamento muy importante. Mis profesores lo llamaron ahora, pero no todavía. Ahora, pero no todavía. Hay muchas cosas en la Biblia de que habla de algo en el futuro, pero ya lo habla como si ya ha pasado. Por ejemplo, Romanos 8:30 dice que seremos glorificados con Dios. Pero no lo dice en el futuro, lo dice en el pasado. Fuimos glorificados en el Señor. No ha pasado. Glorificación viene cuando regresa Jesús y entramos en el cielo. Pero ya lo dice como si fuera ya pasado. Eso es ahora, pero todavía no. Ahora, pero todavía no. Hay mucho de que habla de eso en el Nuevo Testamento. La fe es creer en eso y vivir así, actuar así, como si ya hubiera pasado, aunque no ha pasado. Como ya Dios ya te ha dicho, bien hecho, buen siervo. Aunque no lo ha dicho todavía, pero vivir así ya tener esa confianza. Y hablamos en la última clase de caminar con esa confianza para entrar en el Santísimo, ¿no? En la presencia de Dios para acercarnos con toda confianza a Dios, porque ya podemos vivir como si ya hubiera pasado, aunque no ha pasado. Pero la fe, eso es la vida de fe, la garantía de lo que se espera. En realidad, practicamos esto diario. Cuando estás en un carro, un coche, y estás cruzando un puente, cruzas con toda confianza, aunque no has averiguado si el puente va a aguantar tu carro o tu vida o tu camina. Tú no sabes, pero caminas como ya lo sabes, ¿no? O cuando entras en una calle y pasas y el semáforo va de rojo a verde, empiezas a arrancar y ya con toda confianza de que los otros carros van a parar y dejarte, pero tienes la confianza, no estás averiguando, no estás checando quién está manejando los otros carros, no estás examinando nada, lo haces con toda confianza. A lo mejor estás sentado en una silla, averiguaste si la silla tiene sus tornillos, si está bien hecho, si va a aguantar tu cuerpo.
pero lo hacemos, vivimos. La verdad, no podemos salir de la cama sin una confianza en el futuro. Entonces lo hacemos con cosas chiquitas, pero es otra cosa vivir así con Dios, con la garantía de lo que se espera. Y obviamente Satanás siempre está probándolo, pero eso es la fe. No es creer en Dios, es mucho más que eso. Es creer y confiar en sus promesas, en la recompensa, en lo que viene. Dice, y la certeza de lo que no se ve. Tenemos certeza de muchas cosas que no vemos. ¿Quiénes de ustedes han visto China? Pero sin embargo, tienes una certeza de que existe, ¿no? ¿Por qué? Bueno, he visto fotos. Eso no vale nada. Hay fotos de dragones y de gente volando con escobas en el aire. No significa que existen, pero tenemos la certeza de eso. ¿Cómo sabes que la Tierra es una planeta? ¿Cómo sabes que no es un laboratorio o algo así? O sea, bueno, he visto fotos. Bueno, he visto fotos de muchos planetas en Star Wars, en la Guerra de las Estrellas, pero no existen. O aún más que eso, si vas a ir y recibir una operación del cuerpo y tú no sabes si ese médico has visto su licencia. ¿Has visto sus notas en la escuela? ¿Sabes que ha graduado, que recibió de la Universidad de Medicina? Sin embargo, tienes la certeza de que todo va a salir bien o la garantía. Eso es la fe. Lo practicamos en muchas cosas pequeñas diariamente. Es cuando hablamos de Dios y de nuestras prioridades y de sufrir y de hacer sacrificio, de hacer cosas para Dios que nos retan o aguantar la persecución o el sufrimiento. Ahí es cuando somos probados de la calidad de nuestra fe. Y es importante entender lo que es realmente fe. ¿Qué es la fe? Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La palabra fe en griego es pistos. A mí me gusta ver lo que es el concepto en hebreo, porque todo lo que leemos en el Nuevo Testamento es una traducción de un concepto en el Antiguo Testamento. Entonces, si miramos la palabra en el Antiguo Testamento, podemos ver realmente el concepto. La palabra traducida para fe o pistos en griego es emuna, confianza, dependencia, lealtad, creer, llevar, aún cargar. Todo eso es emuna. Es mucho más que creer en algo o que intelectualmente aprobar o aceptar algo. Es mucho más que eso. Es una lealtad, es una dependencia. Y dice, gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Fuimos aprobados. Los antiguos fueron aprobados no por su rectitud, porque ya lo sabes, esa lista tiene muchos pecadores y muchos hombres y mujeres que pecaron grandemente, pero sin embargo están en la lista de héroes. El concepto tan importante de entender, lo mencioné en la clase pasada, Habacuc 2:4, el justo vivirá por su fe. Eso es lo que guía nuestra vida. Gálatas 3:11, Pablo dijo, ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Habacuc 2:4. También lo dicen Romanos, pero este concepto es súper importante. Todas esas personas en la lista, los grandes héroes, no fueron salvos por su rectitud. Yo creo que es el hábito, es la tendencia, es la tentación del ser humano querer ganar su salvación. Ser buena persona, hacer muchos logros y buenas obras
para poder sentirse salvo, aceptado por Dios. Y no funciona así. No funciona así. Seremos salvos, y no solamente el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento, por nuestra fe. Y obviamente la acción que viene por fe. Creer en Dios, ser leal a Dios, dependernos a Dios, arrepentirnos del pecado, ser bautizado, todos son acciones de la fe. Todos son lo que la fe, pero emuna, el concepto es confianza, dependencia, lealtad a Dios. No solamente creer, es mucho más. Ahora seguimos leyendo. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. La fe es creer sin ver, es saber, es conocer y sentir algo. Es mucho más que aceptar intelectualmente. Claro, hay que creer, hay que aceptar intelectualmente, pero es saberlo, es conocerlo, es sentirlo, respirarlo, vivirlo. Es mucho más. Vivir con la realidad de que Dios hizo todo con puramente su palabra, todo el universo. De modo de que lo visible no provino de lo que se ve. Es interesante como los descubrimientos científicos de los últimos 300 años han probado la fe. Han probado que el universo está hecho de cosas que no vemos. Por siglos, intelectuales criticaban la Biblia diciendo, no hay nada que no se ve, que vemos todo. Bueno, obviamente, hay gran parte del universo que no podemos ver. Y de eso está hecho el universo. Nosotros mismos somos hechos de materiales que no podemos ver. Todo bajo la dirección de Dios. Podemos saber eso, podemos conocer eso y aún podemos sentir eso. La fe. Seguimos. Y ahora empieza su lista de los héroes, que aquí tenemos una lista de aplica a todos, ¿no? Obviamente los que están escuchando están luchando con su fe. Ya lo sabemos bien, ¿no? 11 capítulos de esa plática, pero nos da una lista que puede animar a todos, todas las situaciones de fe. Empieza con Abel, dice, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Nos enseña, la fe es saber cuándo y cómo priorizar, ¿no? Cómo dar a Dios nuestro mejor. Eso es la fe. Se demuestra con sacrificio, se demuestra con nuestra ofrenda, se demuestra con nuestro regalo. Y ya lo saben la historia bien. Dice la Biblia que Abel dio su primer fruto. Caín dio algo de lo que tenía, ¿no? No era prioridad. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Okay? Enoc. Interesante porque no sabemos mucho de Enoc, honestamente, muy poquito. En las Biblias católicas ahí encontramos los libros de Enoc, pero ya sabemos que no son inspirados, son interesantes y uno puede ver mucho y hay muchas cosas raras en los libros de Enoc, pero la verdad sabemos muy poquito de Enoc, pero sí sabemos
que vivió él una vida fiel. Y por siglos, él tenía la confianza antes de ser llevada que había agradado a Dios. Algo que necesitamos nosotros. Esa confianza. Hebreos habla mucho de esa confianza. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí hay una frase bastante poderosa, que sin fe no podemos agradar a Dios. Y recuerda, fe no es creer, es mucho más. No es solamente creer, es claro, creer, pero confiar, ser leal, dependernos. Eso es la fe. Emuna. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe, claro, y que recompensa a quienes lo buscan. Eso es clave de la fe. No solamente creer que en su existencia, sino también creer que recompensa a los suyos. Recompensa a los suyos. Eso es muy, muy importante en la vida cristiana. Tener esa confianza. La fe es entender y confiar en las promesas de Dios. Y ves aquí, con cada ejemplo, Él está dándonos una lección que aplica a los hebreos. Por la fe, Noé advertido sobre cosas que aún no se veían. Nunca había visto lluvia, nunca había visto una barca, nunca había visto un diluvio. Todo eso de lo que habló Dios, Noé ni entendió lo que era. Con temor reverente construyó una arca para salvar a su familia. Por eso, por esa fe, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. La fe es obedecer cuando sea o no sea lógico. La fe no es hacer las cosas lógicas o razonables. La fe es obedecer aun cuando no parece razonable ni lógico. Hay muchas cosas que Dios ha pedido a su pueblo que no son lógicas o que no son razonables, bueno, no en los ojos del mundo. Es obedecer sin entender. Hacerlo porque Dios lo pide. Hacerlo porque Jesús te pidió. Porque Jesús te llamó. Eso es la fe. Por la fe, dice el versículo 8, Abraham, cuando fue llevado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Abraham dejó su ciudad de Ur, donde había seguridad, confianza, y fue a una tierra que no conocía, y en esos tiempos viajar era súper peligroso. Los ladrones, piratas te podrían atacar, esclavizar tus hijos y tu esposa, matarte y dejarte en el desierto. Imagínate. La fe es confiar en el plan de Dios sin desviar. Sin desviar. Abraham, lo que hizo era realmente gigante, tan grande. Y ya sabemos que Dios le dio muchas pruebas. Por eso Él es padre de la fe para 3 de las religiones más grandes en el mundo. Padre de la fe. Por lo que Él hizo, ¿no? Y seguimos hablando de Abraham. Dice, por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre ya
en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo y incontables como la arena a la orilla del mar. La fe es confiar en el poder de Dios. Pasa lo que pasa. Confiar en el poder de Dios. ¿Cómo sería la iglesia? ¿Cómo serían los hermanos si todos nosotros confiábamos en el poder de Dios? El poder de Dios. Seguimos leyendo. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios se avergonzó de ser llamado su Dios. Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad, la Nueva Jerusalén. La fe es confiar en el poder de Dios, pasa lo que pasa. Y con todos los héroes que leemos, todos que sufrieron tanto, todos que pasaron tantas pruebas, y dice que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Así vivían. ¿Por qué? Porque su confianza lo tenían en la ciudad santa de Dios, que para nosotros es la iglesia y para el futuro es el cielo, la ciudad de la luz. Y entendieron que no soy parte de este mundo, soy un peregrino, soy un extranjero. Para Michelle y yo siempre hemos apreciado vivir en los países diferentes. Cuando yo fui a México, me encantó el tiempo que pasé en México, pero nunca me sentí en casa, nunca me sentí como ciudadano de México, no era, pero, o cuando fuimos a Puerto Rico, o cuando vivimos en Jamaica. La verdad, cuando fuimos de México a Miami, me dio miedo de que yo iba a ponerme cómodo viviendo en los Estados Unidos. Como yo soy ciudadano de los Estados Unidos, que iba a ser fácil ser como los demás. En México yo era puramente misionero. Era obvio, yo era extranjero. Yo no hablaba bien el español. Bueno, todavía no hablo bien el español, pero hablaba con un acento bastante grande y fuerte y feo. Y lo mismo en Puerto Rico, lo mismo en Jamaica. Siempre era obvio que no soy de aquí. Pero la verdad es que así debemos vivir como hombres y mujeres de fe, porque nuestra ciudad está en el cielo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Y buscamos una patria mejor que este mundo. Yo acabo de hacer una entrevista con un hermano aquí y yo hablé que tantos hermanos que están cayendo con problemas políticas y aún discutiendo y peleando por partidos políticos y eso es una tontería porque nuestra ciudadanía no está en este país. Y yo lo dije, no somos americanos, somos cristianos. Y eso aplica a cualquier país. Somos ciudadanos del reino de Dios. De ahí viene nuestra ciudadanía. Y dice, todos ellos vivieron por fe porque entendieron esto, que no somos de este mundo, somos de algo increíble, una patria mejor, dice, la celestial. Y por eso somos el pueblo de Dios. Y por eso Dios está preparando una ciudad para nosotros. Seguimos por la fe. Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac.
Consideraba Abraham que Dios tiene poder para resucitar a los muertos, hasta para resucitar a los muertos. Y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Seguimos con el mismo punto. La fe es confiar en el poder de Dios, aun cuando no es razonable, cuando no es lógico, cuando parece que contradice lo que había dicho antes. Imagínate la pelea dentro de Abraham, que Dios le dijo que vas a tener un hijo y a través de tu hijo vas a tener más hijos que estrellas en el cielo o arena en la playa, en el desierto. Y luego lo pide sacrificar su hijo. No era lógico, no tenía sentido, no parecía correcto para nada, pero sin embargo ahí va Abraham. Y por eso es padre de la fe. Obediencia sin entender, sin tener una explicación. Me he dado cuenta de que Dios no me explica todo. Dios no tiene que explicarse a mí. Yo tengo que explicarme a Él. Y Dios me da la información que necesito y nada más. Y eso tiene que ser suficiente. Eso es la vida de fe. Pero hay que entender eso. Eso es vivir confiando en el poder de Dios. Seguimos. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú proveniendo lo que le esperaba en el futuro. Por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Seguía con la confianza del plan de Dios. A pesar de las muchas pruebas que pasaron y las cosas que no salieron bien, pero la fe es confiar en el plan de Dios. Pasa lo que pasa. La tentación es confiar en nosotros, confiar en el dinero, confiar en talento, confiar hasta en hechos y disciplina. Pero nada de eso te salva. Es confiar en el plan de Dios, confiar en Dios. Confianza en Él. Eso es emuna, fe. Seguimos. Por la fe, José, al fin al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Él sabía que nada va a detener los planes de Dios, que es posible parar el plan de Dios. La fe es confiar en el plan de Dios. El plan para tu vida, el plan para mi vida, el plan para tus hijos, para tu familia. Y no dejar de confiar en eso. ¿Cuál es el plan para tu vida? ¿Cuál es el plan para tus hijos? Confiar en ella y vivir obediente. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Qué increíble, ¿no? Yo sé lo que es tener un hijo y qué bendición. Y qué día tan feliz, qué día tan increíble. Imagínate tener que poner tu hijo en una canasta y ponerlo en el río. La fe es mantener confianza en el plan de Dios. Pasa lo que pasa. Y dice que ni tuvieron miedo. Tanta confianza en el Señor. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Y aquí nos da clave grande para cómo vivir con fe, por fe. Mantener la mirada puesta en la recompensa. Muy, muy importante. Algo muy práctico. Piénsalo, escríbalo.
orar por ello. La fe es mantener la confianza en la recompensa de Dios. Y eso ayudó a Moisés a rechazar todas las riquezas, todo lo bueno de ser un príncipe de Egipto. Más bien, ser un hombre de Dios. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. La fe es obedecer incluso bajo amenaza. Hacer lo correcto, siempre, siempre. Cuando creemos, dependemos, confiamos y somos leales. Obedecemos aún bajo amenaza, aún bajo sufrimiento. Obviamente él está poniendo esto todo ante el pueblo de los hebreos, ¿no? Porque todos sabían estas historias. No tenía que explicar ni decir mucho. Nada más el comentario, tocando el corazón, tocando el corazón. Por la fe, el pueblo cruzó el mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. La fe es confiar en el rescate de Dios, que Dios me va a rescatar. Y si no me rescata en esta vida, me rescata después. Pero tener la plena confianza de que Dios me puede cuidar, me va a cuidar. Y vivir con esa confianza. Por la fe, por la fe cayeron las murallas de Jericó, después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Yo diría la fe a veces es obedecer y confiar en los milagros de Dios, aun cuando parecen tonterías. Qué ridículo, qué plan. Caminar, marchar alrededor del pueblo 7 veces, 7 días. ¿Qué es eso? Parecía un plan loca, sin armas, sin nada. Pero muchas veces los planes de Dios, las enseñanzas de Dios en el mundo parecen ridículos. Pero obviamente era acción de fe, era practicar la fe. Yo creo que hay veces que nos pasan retos puramente para ayudarnos a practicar la fe. La fe es como un músculo. Si no lo usas, lo pierdes. Hay que ejercitar, hay que poner en práctica. Por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. La fe es tomar riesgos por Dios. Rahab tomó un riesgo grandísimo. Y tú sabes que Rahab está en la línea de los antepasados de Jesús. Porque tomó un riesgo grande. Aunque Dios no era su Dios, pero reconoció que Dios existe y que Dios es todopoderoso y por eso tomó riesgos. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefte, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres por la resurrección recobraron a sus muertos. Y obviamente él está llegando al resumen de su sermón. ¿Qué más voy a decir? Dice. No tengo el tiempo para hablar de todos estos héroes. Y créeme, todos los hebreos entendieron y saben quiénes eran, ¿no?
Y sigue diciendo, otros en cambio fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieron en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas, azotes e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados, filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja, de cabra, pasando necesidad, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Está llegando al fin de su sermón. Qué increíble esta gente. Todo lo pasaron por fe. Tanto sufrimiento por fe. Y como dije, todos los hebreos ya sabían quién era. Si era de la boca de los leones, Daniel. Apagado del furor de las llamas, Sadrach, Mesach y Abednego. Escapó el filo de la espada, Elías. Las mujeres recogieron a sus muertos, Elías y Eliseo. Apedreado, Zacarías. Aserrado en dos, Isaías. Muerto a espada, Macabeos. Primero y segundo de Macabeos. La historia de Macabeos. Y dice que ninguno de ellos recibió lo prometido en vida. Nadie recibió la recompensa. Todos tenían fe en la recompensa. ¿Cómo podemos vivir nosotros sin esa fe? Viendo. Qué increíble los ejemplos ante nosotros. Los héroes que son. ¿Por qué? Por su fe. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que aquellos no llegaron a la meta, para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Lo hicieron todos sin Jesús, sin el Espíritu Santo. Solamente por la fe en Dios. Qué increíble lo que pasaron ellos. Y nosotros tenemos la Biblia, tenemos el Espíritu Santo, tenemos Cristo como ejemplo ante nosotros. Eso es el argumento del autor. Piénsalo que todo lo increíble que hemos recibido en Cristo. ¿Y cómo es posible faltar fe? No se puede, es imposible. Hay una carta muy famosa de un hombre que vivía en el año 100, creo que es 130, aquí lo tengo, 130 creo que fue, sí, Diógenes. Y él escribió esto de los cristianos. Dice, los cristianos habitan en ciudades de griegos y bárbaros, según la suerte de cada uno, y siguen las costumbres nativas en el vestido, la comida y otras disposiciones de la vida, pero la constitución de su propia ciudadanía que establecen contradice las expectativas. Habitan en sus propios países, pero solo como transuentes. Llevan su parte en todas las cosas como ciudadanos y soportan las penalidades como extraños. Para ellos toda patria, está hablando de los hermanos de los segundos siglos, viven en la tierra. Para ellos toda patria es una patria y para ellos toda patria una patria extranjera. Viven en la tierra, pero su hogar está en el cielo. Aman a todos los hombres y son perseguidos por todos. Se extrañeza no es la ropa extraña o falta de tecnología, es su adopción de una ética que el mundo considera una tontería. Qué increíble esta descripción de los cristianos. Fíjate, 130 y describe básicamente lo mismo de que lo que acabamos de leer, ¿no? De cómo lo escribió. Transuentes. La palabra es parideismos,
Llevan su parte en todas las cosas como ciudadanos y soportan las penalidades como extraños. Para ellos toda patria es una patria y para ellos toda patria es una patria extranjera. Viven en la tierra, pero su hogar está en el cielo. Aman a todos los hombres y son perseguidos por todos. Su extrañeza no es la ropa extraña o falta de tecnología, es su adopción de una ética que el mundo considera una tontería. Es la misma historia de Hebreos 11. La palabra paradimos, parapidemos, literalmente significa alguien que anda con contra de. Se puede traducir como peregrino. Así empezó el capítulo, que somos peregrinos. Como cristianos somos residentes temporales en este mundo, caminamos por un camino muy diferente. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que aquellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Es lo increíble de la vida cristiana. Y por los retos, por el temor, por el sufrimiento, los hebreos habían perdido su punto de vista. Y aquí en capítulo 10 y 11 nos llama a obtenerlo de nuevo, a tener esa vista de qué está haciendo Dios. No con ojos físicos, con ojos espirituales. Percibir la mano de Dios, percibir la voluntad de Dios y confiar en ello, confiar en eso, la vida cristiana. Poner toda la confianza en la recompensa del fin. Y lo increíble que todo esto fue hecho para resultar con nosotros, para terminar con nosotros los cristianos. Qué increíble. Hebreos capítulo 11. Somos salvos no por los hechos, no por fruto, no por resultados, no por grandes logros y grandes obras, sino por nuestra fe, de ser hombres y mujeres que confían, que son leales, que apoyan, que dependen en Dios. Ahí está nuestra fe. Y así somos héroes también, con ellos, con los otros héroes. Ahí paramos. Hebreos capítulo 11, el famoso. Paramos ahí y continuamos con capítulo 12. Buen camino.